Bienvenidos al curso de cálculo infinitesimal o simplemente cálculo. El curso tiene como objetivo principal el aprender y aplicar todos los conceptos que tienen que ver con el cálculo diferencial e integral y algunos temas selectos que se derivan de estos. Asimismo, se tiene como objetivo entender los fundamentos de cada uno de los conceptos que se verán, ya que considero que para poder aplicar dichos conceptos exitosamente es necesario conocer en qué están sustentados para saber en qué situaciones pueden aplicarse y en cuáles no. Es decir, conocer sus limitaciones si éstas existen, con la intención de que esto no se reduzca a una perspectiva en la que se piense que las matemáticas son solo aplicar fórmulas o métodos mecanizables con poca o nula aplicación, teniendo así un mejor panorama sobre el alcance de la materia y las matemáticas en general. Para ello, me apoyaré de algunas demostraciones de teoremas, y aunque el objetivo de este curso no es ser riguroso y realizar demostraciones de cada teorema, se harán algunas demostraciones de teoremas que se consideren esenciales y faciliten la comprensión del concepto en sí. Esto a su vez para mostrar una introducción al rigor que se tiene en materias de escuelas de física y matemáticas, en las que hacer demostraciones es indispensable. En realidad, la rama de las matemáticas encargada del rigor matemático en cuanto al cálculo se refiere, se llama análisis matemático, más específicamente análisis real cuando únicamente se toman variables reales. De igual forma, se dará por hecho que se cuentan con los conocimientos previos a esta materia, es decir, conocimientos de álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica. Si esta es la primera vez que tomarás la materia, ya sea en nivel medio superior o superior, o ya tomaste la materia y quieres reforzar lo aprendido e introducirte a temas más avanzados, estos videos te serán de ayuda para lograrlo. Abordaremos los conceptos de derivada e integral de funciones de una variable y a grandes rasgos, para la parte de cálculo vectorial, abordaremos de forma similar los temas vistos de cálculo diferencial e integral, pero con funciones de varias variables. Finalmente tocaremos algunos temas selectos de ecuaciones diferenciales, series de Fourier y cálculo operacional. En este último se tocarán temas como las transformadas de Laplace. En este curso se hará hincapié en la parte de cálculo diferencial e integral, ya que para los otros temas prácticamente cada uno constituye un curso completo. Sin embargo, se dará lo esencial de cada uno de ellos. Más adelante, en cursos aparte de este, se tocarán estos temas más a fondo y sus aplicaciones. Una vez dicho esto, comencemos. Antes de definir cosas más complejas como las derivadas e integrales, primeramente hay que definir el objeto matemático sobre el cual actuarán, en este caso las funciones, ya que las funciones con las que se trabajará, a menos que se especifique lo contrario, son de variables reales, vale la pena hablar de números reales porque este será el campo en el que actuarán las funciones. Por ende, podemos obtener propiedades de las funciones que también poseen los números reales o propiedades basadas en estos. Entonces, ¿qué son los números reales? En la mayoría de los cursos previos a este, se aprende que existen distintos tipos de números. Algunos ejemplos son los números naturales, los números enteros, entre otros. Finalmente, se aprende que todos estos números están contenidos en lo que llamaremos un conjunto, y en materias como álgebra, descubrimos que estos poseen distintas propiedades, tales como la conmutatividad, propiedad distributiva, por mencionar algunas. Además, definimos distintas operaciones y propiedades que estos poseen, como los logaritmos, exponentes, radicalización, etc. Lo importante a reconocer de todas estas operaciones y definiciones es que éstas poseen estas propiedades porque actúan sobre los números reales. Aunque definirlos de forma rigurosa es complejo y va más allá de los propósitos de este curso, podemos definir de una manera muy informal a los números reales como un conjunto que contiene a los números racionales e irracionales. Nótese que a su vez estos dos también son conjuntos. Los números racionales son todos aquellos que pueden expresarse como la razón p entre q, donde p y q son números enteros. De esta forma, por ejemplo, los números enteros están contenidos en los números racionales y de forma análoga, los números naturales están contenidos en los enteros y en los racionales. Algunos ejemplos de los números racionales son 3 quintos, 0, menos 2, los números primos, los números pares, los números impares, etc. Por otro lado, los números irracionales son todos aquellos que no pueden expresarse como la razón p entre q, de dos números enteros p y q. Ejemplos de este tipo de números son pi, gamma, raíz de 2, etc. Si tuviéramos que ser más rigurosos, tendríamos que definir de una forma más precisa a los números reales y demostrar cada una de sus propiedades y teoremas.
Sin embargo, por el momento es suficiente con aceptar esta definición y tomar por verdaderas sus propiedades y teoremas. Lo importante a destacar de esto es que los números reales contienen a la gran mayoría de los números y por ende heredan sus propiedades. Los números reales se ordenan según su magnitud, formando lo que llamaremos un conjunto ordenado. Dicho orden es establecido por unas propiedades que se conocen como propiedades de orden. Una de estas y la más importante es la propiedad de tricotomía. Esta menciona que para cualquier par de números reales x y y, solo es satisfecha una y solo una de las siguientes relaciones que se muestran. O x es menor que y, x es igual a y, o x es mayor que y. Es decir, sería incoherente que dos números sean iguales y a la vez menores o mayores entre ellos. A la primera y tercera relación se le da el nombre de desigualdad y a la segunda igualdad. En cursos previos al cálculo se estudian algunas propiedades de las desigualdades e igualdades. Resaltaremos las más importantes de las desigualdades, ya que se utilizan demasiado tanto en ejercicios como en definiciones. Tenemos entonces que para todos los números reales a, b y c se cumplen las siguientes propiedades. Si a es mayor que b y b es mayor que c, entonces a es mayor que c. Por ejemplo, 7 es mayor que 4 y a su vez 4 es mayor que 2. Y es evidente que 7 es mayor que 2. Si a es mayor que b, entonces a más c es mayor que b más c. Es decir, sumar una cantidad en ambos lados no altera la desigualdad. Si a la desigualdad del ejemplo anterior le sumamos 2 en ambos lados, obtendremos 9 del lado izquierdo y 6 del lado derecho, obteniendo que 9 es mayor que 6. Si a es mayor que b, entonces a menos c es mayor que b menos c. Al igual que la propiedad anterior, restar una cantidad en ambos lados no altera la desigualdad. Si ahora en vez de sumar 2 lo restamos en ambos lados, obtenemos la desigualdad donde 5 es mayor que 2. Si a es mayor que b y c es positivo, entonces a por c es mayor que b por c. Dicho de otro modo, multiplicar por un número positivo en ambos lados no altera la desigualdad. Si multiplicamos nuestra desigualdad por 2, obtenemos que 14 es mayor que 8, lo cual es cierto. Si a es mayor que b y c es negativo, entonces a por c es menor que b por c. Es decir, multiplicar por un número negativo invierte la desigualdad. Si a la desigualdad la multiplicamos por menos 2, obtendremos la desigualdad menos 14 es menor que menos 8. Nótese que de las 5 propiedades enunciadas, solo la última invierte el signo de la desigualdad. Estas propiedades son importantes para resolver desigualdades en las que se involucran variables. Aunque más adelante hablaremos del concepto de variable, con frecuencia se consideran desigualdades en las que intervienen estas. Resolver una desigualdad significa encontrar todas sus soluciones. Se dice que dos desigualdades son equivalentes si tienen exactamente las mismas soluciones. Veamos un ejemplo de cómo obtener una solución de una desigualdad que involucra variables utilizando las propiedades aquí enunciadas. Tenemos entonces la siguiente desigualdad. Comenzaremos aplicando la propiedad 3. Si restamos 3 en ambos lados de la desigualdad, obtendremos 4x del lado izquierdo y 2x menos 8 del lado derecho. Nótese que al involucrar variables ya no es tan evidente que la desigualdad deba conservarse como en los ejemplos numéricos anteriores. Sin embargo, las propiedades antes mencionadas nos dan la seguridad de que la desigualdad deba conservarse, ya que éstas se cumplen para todos los números reales. Volviendo a aplicar la propiedad 3, restando 2x en ambos lados, obtenemos que 2x es mayor que menos 8. Finalmente, aplicando la propiedad 4, multiplicando por un medio en ambos lados, obtenemos que x es mayor que menos 4. Por lo tanto, la solución de la desigualdad son todos los valores que sean mayores que menos 4. Continuando con las propiedades de los números reales, estos se pueden representar mediante los puntos de un eje numérico. Llamamos eje numérico a una recta infinita en la cual se ha determinado lo siguiente. Primeramente, un punto O que se denomina origen, en este caso el 0. Un sentido positivo que se indica con una flecha y finalmente una escala y una unidad de medida. En general dispondremos el eje numérico en posición horizontal y considerando positivo el sentido de izquierda a derecha, aunque no afectaría en nada considerarlo de derecha a izquierda. El número A que se asocia a un punto A en el eje numérico se llama coordenada de A. Una asignación de coordenadas a los puntos del eje numérico constituye un sistema coordenado para el mismo.
Una recta que tiene un sistema de coordenado se llama eje coordenado. Si el número a es positivo, se representa por el punto A situado a la derecha del origen, es decir, del punto O y a una distancia OA, que es justamente igual al número A. De forma análoga ocurre con los números negativos situados a la izquierda del origen. De este modo, los números a los que le asignamos a cada punto nos indica qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda se encuentra el punto respecto al origen. Es evidente que cada número real está representado por un solo punto del eje numérico. Dos números reales diferentes están representados en el eje por dos puntos distintos, es decir, que cada punto del eje numérico representa un solo número real. Así, entre los números reales y todos los puntos del eje numérico existe una correspondencia biunívoca, es decir, que a cada número le corresponde un solo punto que lo representa en el eje numérico y recíprocamente a cada punto corresponde un solo número real del cual es la imagen. Entonces decir número x o punto x es lo mismo. Retomando el concepto de distancia, en geometría analítica existe el concepto de distancia dirigida, que es aquella que al medirla se establece un sentido entre sus puntos. En el caso de una dimensión, la distancia dirigida consiste únicamente en la diferencia del punto final y el inicial. Supongamos que nuestro punto final es menos 2 y que partimos de menos 4. Entonces la distancia dirigida es la diferencia de menos 2 y menos 4, dando como resultado 2. Ahora supongamos que nuestro punto final es menos 4 y que partimos de menos 2. La distancia dirigida será menos 2. Nótese que el signo da el sentido. De esta forma, cuando partimos de menos 4 a menos 2, el signo es positivo y la distancia apunta hacia los números positivos, es decir, hacia la derecha. Por el contrario, si partimos de menos 2 y terminamos en menos 4, el signo es negativo y la distancia apunta hacia los números negativos. Observamos que sin tomar en cuenta el signo, la magnitud de la distancia es la misma, en este caso 2. En muchas ocasiones únicamente nos interesa saber la magnitud de la distancia y no el sentido de esta. Por ello, aunque sus aplicaciones van más allá de obtener solo la magnitud de un número sin importar su signo, vale la pena definir en este momento el valor absoluto de un número real. Entonces, sea A un número real, el valor absoluto o módulo de A se denota por el número encerrado entre dos barritas verticales y está dado por el número real no negativo que satisface lo siguiente. El valor absoluto de A es igual a A si A es mayor o igual que 0 y es menos A si A es menor que 0. De este modo, el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 es 3. De la definición es evidente que el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Pasemos ahora a algunas propiedades que tiene el valor absoluto. Tenemos entonces que para todos números reales A y B se cumple lo siguiente. El valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es igual al valor absoluto de menos 3. Ambos son 3. El valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Esta propiedad se refiere a que es lo mismo realizar la multiplicación primero y después calcular su valor absoluto, a primero calcular el valor absoluto de los factores y posteriormente realizar el producto. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 por 2 es 6, ya sea que primero realicemos la multiplicación 3 por 2 y después el valor absoluto, o que calculemos el valor absoluto de cada factor y después multiplicar 3 por 2. Ambos resultados nos darán 6. El valor absoluto de A entre B es igual al valor absoluto de A entre el valor absoluto de B. Esta es parecida a la propiedad anterior. Realizar la división primero y calcular el valor absoluto posteriormente es igual a calcular el valor absoluto del numerador y del denominador y posteriormente realizar la división. Por ejemplo, si calculamos el valor absoluto del 6 entre 2 y realizamos primero la división, esto nos dará 3. Calculando su valor absoluto nos resultará 3. Obtendríamos lo mismo si primero calculamos el valor absoluto de 6 y de 2 y después realizamos su división, tal como se muestra en las operaciones del lado izquierdo y derecho. Menos el valor absoluto de A es menor o igual que A y eso a su vez es menor o igual que el valor absoluto de A. Dicho de otro modo, la magnitud será mayor o igual que el negativo del valor absoluto o menor o igual que su valor absoluto. Por ejemplo, 3 es mayor que el negativo del valor absoluto de 3, sin embargo es igual a su valor absoluto, que es 3. Si consideramos menos 3 encontraremos que ahora es igual al negativo del valor absoluto. El valor absoluto de A es menor o igual que B si y solo si está entre el negativo de B y B. Por ejemplo,
El valor absoluto de 3 es menor que 4 si y solo si este está entre menos 4 y 4. Evidentemente esto se cumple. El valor absoluto de A es mayor o igual que B si y solo si A es mayor o igual que B, o bien A es menor o igual que menos B. De este modo, el valor absoluto de 3 es mayor que 2 si 3 es mayor que 2. Vemos que de hecho es así. El valor absoluto de A es igual a B si y solo si A es igual a B, o bien A es igual a menos B. Así el valor absoluto de 3 es igual a 3, pues 3 es igual a 3. Es decir, en este caso A es igual a B. O de otro modo, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3 si y solo si es igual al negativo de B, que es igual a 3, dando como resultado menos 3. El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Es decir, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada sumando. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 más 2 es menor o igual que el valor absoluto de menos 5 más el valor absoluto de 2, obteniendo que 3 es menor que 7, lo cual es evidente que se cumple. El valor absoluto de A menos B es mayor o igual que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Este es parecido a la propiedad anterior, teniendo que el valor absoluto de menos 5 menos 2 es mayor o igual que el valor absoluto de menos 5 menos el valor absoluto de 2, obteniendo así que 7 es mayor que 3. A este punto es importante mencionar que la demostración de cada propiedad hace evidente que se cumple cada una de ellas sin la necesidad de utilizar ejemplos numéricos, ya que en ellas se trata el caso general para el que se cumplen estas propiedades, en este caso para todo número real, por lo que demostrar cada propiedad ayuda a la comprensión de esta, y aunque no es indispensable demostrar cada propiedad para la comprensión completa de este curso, se les invita a realizarlas o a intentarlo para ayudar a obtener una mayor facilidad en la comprensión y razonamiento a los temas a ver. Gran parte de estas propiedades puede demostrarse aplicando la definición de valor absoluto. Las últimas dos propiedades se conocen como desigualdad del triángulo y desigualdad del triángulo inversa. Dada su importancia, se demostrarán dichas propiedades. Comenzando por demostrar la propiedad 8, tenemos que aplicando la propiedad 4 que se muestra en rojo aquí en pantalla, obtenemos las siguientes dos relaciones, para un número A y para un número B. Recuérdese que estos dos números son reales. Ahora, sumando ambas desigualdades en cada lado correspondiente, obtenemos las siguientes relaciones, únicamente factorizando el signo negativo del lado izquierdo. Ahora, aplicando la propiedad 5, que también se muestra aquí en pantalla, obtenemos la relación que queremos demostrar, que es justamente la desigualdad del triángulo. Otra forma de hacer la demostración es suponer el caso en el que A más B es mayor que 0 y A más B es menor que 0, y aplicar la propiedad 4. Con esto quiero destacar que hay diferentes caminos para demostrar la misma propiedad. La desigualdad del triángulo puede generalizarse para cualquier número de sumandos. Esto puede demostrarse por inducción matemática. Nótese que se aplicaron dichas propiedades para demostrar la desigualdad del triángulo debido a que estamos suponiendo que ya están demostradas anteriormente. Como mencioné anteriormente, si tuviéramos que ser más rigurosos, tendríamos que demostrar cada una de las propiedades que hemos visto hasta el momento para poder utilizarlas en esta y en otras demostraciones. Para los propósitos de este curso, es suficiente con aceptar estas propiedades como verdaderas. La demostración de las demás propiedades vistas hasta ahora se verá a detalle en un curso aparte a este, más específicamente en un curso de análisis matemático. Pasando a demostrar la última propiedad, suponemos ahora que A menos B es igual a C. Entonces ahora A es igual a B más C, y según lo demostrado anteriormente obtendremos lo siguiente, que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B más C, y esto a su vez es menor o igual que el valor absoluto de B más el valor absoluto de C. Pero recuérdese que C es justamente A menos B. Entonces sustituyendo, tenemos que eso es igual al valor absoluto de B más el valor absoluto de A menos B, de donde despejando obtendríamos la relación que queremos demostrar. A veces, como veremos más adelante en definiciones y en la resolución de ejercicios, es conveniente usar la notación y la terminología de los conjuntos. Además, la base de las matemáticas está sustentada en la teoría de conjuntos. Se puede pensar en un conjunto como una colección de objetos o agrupación de algún tipo. Los objetos son los elementos del conjunto. De este modo, si S es un conjunto, entonces A pertenece a S, significa que A es un elemento de S, y A no pertenece a S, significa que A no es un elemento de S. Por ejemplo, si definimos S como el conjunto que contenga todas las vocales,
Las letras A, E, I, O y U vendrían siendo los elementos de dicho conjunto. Así, A, E, I, O y U pertenecen a ese. Una forma de representar el contenido de un conjunto es como se muestra, entre llaves poniendo los elementos de ese conjunto. Evidentemente esta notación no es muy útil cuando hay conjuntos con elementos infinitos como los números reales, naturales, racionales, etc. Si todo elemento de un conjunto S es también un elemento de un conjunto T, entonces se dice que S es un subconjunto de T. Así es evidente que S está contenido en T. Por ejemplo, como vimos anteriormente, el conjunto de los números racionales es un subconjunto de los números reales. Se dice que S y T son iguales y se escribe S igual a T y tienen exactamente los mismos elementos. Así, S tiene que ser subconjunto de T y a su vez T tiene que ser subconjunto de S. Para indicar que S y T no son iguales, se escribe de forma similar únicamente poniendo una diagonal en el signo de igualdad. Existen distintas operaciones con conjuntos. Algunas de ellas son la unión e intercepción de conjuntos. La unión de S y T es un conjunto que consta de todos los elementos que están en S o en T, o en S y T a la vez. La intercepción de S y T consta de todos los elementos que ambos conjuntos tienen en común. Una herramienta que ayuda a visualizar dichas operaciones son los diagramas de Venn-Euler. Aquí se muestran dichos diagramas para la unión e intercepción de dos conjuntos. Hay más operaciones e información sobre conjuntos, pero para nuestros propósitos es suficiente con la información vista hasta ahora. Ahora, parte de las matemáticas tratan del estudio de las magnitudes, haciendo abstracción de su contenido concreto. Es por ello que, al hablar de magnitudes, tendremos en cuenta sus valores numéricos. Hay fenómenos durante los cuales algunas magnitudes varían, es decir, alteran su valor numérico, y por el contrario, otras mantienen el mismo valor. Un ejemplo de esto es cuando nos desplazamos con cierta rapidez. Nuestra distancia recorrida irá cambiando conforme nos continuemos desplazando, pero si lo hacemos con la misma rapidez, esta cantidad será constante con el tiempo. Definimos entonces ahora una magnitud variable o simplemente variable, y esta es la que puede adquirir distintos valores numéricos. Por otro lado, una magnitud constante o simplemente constante son aquellas cuyo valor numérico no se altera, y finalmente una constante absoluta, que son aquellas cuyo valor numérico permanece invariante en cualquier fenómeno. Constantes de este tipo es el número pi y e. En matemáticas, las constantes se consideran con frecuencia como un caso particular de las magnitudes variables, definiéndose así como una constante como una variable cuyos valores numéricos son todos iguales. Esto tomará un poco más de sentido cuando comencemos a hablar de funciones. Las variables se designan por las últimas letras del abecedario como x, y, z, etc., mientras que las constantes por las primeras letras del abecedario como a, b y c, por poner un ejemplo. El concepto de variable es fundamental en el cálculo diferencial e integral. Ahora, una magnitud variable puede tomar diversos valores numéricos. Según el problema que se considere, puede variar el conjunto de dichos valores. Tenemos entonces la siguiente definición, donde el conjunto de todos los valores numéricos que una variable puede tomar se denomina dominio de definición de una variable. Por ejemplo, consideremos raíz de x. Su dominio es el conjunto de los números reales no negativos, ya que raíz de x es un número real si y solo si x es mayor o igual que 0. Si los elementos de un conjunto S tienen alguna propiedad, se puede escribir de la siguiente forma, enunciando la propiedad que describe a la variable x en el espacio después de los puntos. Así en el ejemplo anterior puede escribirse como sigue, y se lee de la siguiente forma. S es el conjunto de todas las x tales que x es mayor o igual que 0. Mencionaremos algunos dominios de definiciones de variables llamados intervalos que son muy importantes en el cálculo. Entonces recibe el nombre de intervalo abierto o simplemente intervalo de extremos a y b el conjunto de todos los números x comprendidos entre dos números dados a y b con a menor que b, a excepción de estos extremos. Es decir, que a y b no pertenecen a dicho conjunto. Se designa de la siguiente forma o también por la desigualdad que se muestra en pantalla. Ahora, se denomina segmento o intervalo cerrado de extremos a y b al conjunto de todos los números x comprendidos entre estos dos números, que llamaremos extremos del segmento, cuando estos pertenecen al conjunto considerado. Ahora se utiliza la notación de corchetes y se representa de la siguiente forma, ya sea por estos corchetes o por la desigualdad. En el caso de que uno de los números a o b pertenezcan al intervalo y el otro no, se tiene un intervalo semiabierto,
que también puede ser expresado de la siguiente forma, ya sea que esté abierto del lado izquierdo o abierto del lado derecho. Si la variable x toma todos los valores mayores que a, el intervalo se representa entonces de la siguiente forma. De esta misma manera se indican los intervalos infinitos siguientes. El último intervalo es una forma de representar a los números reales en notación de intervalos. Es decir, el intervalo menos infinito, más infinito, es una forma de representar a los números reales. La gráfica de un conjunto de números reales, en el caso de los intervalos, consta de los puntos sobre una recta coordenada que corresponde a los números del conjunto. De esta forma, podemos representar gráficamente las definiciones dadas de la siguiente forma. Por ejemplo, para el intervalo abierto, se representa de esta forma. Para el intervalo cerrado lo representamos de esta forma, para los intervalos semiabiertos de esta forma y finalmente para los intervalos abiertos pero infinitos de alguna forma de esta forma. Si un intervalo es un subconjunto de otro intervalo i, se dice que es subintervalo de i. Por ejemplo, el intervalo cerrado menos 2,3 es un subintervalo de 0,5. Ahora, se llama entorno de un punto x0 a todo intervalo abierto a, b que contenga dicho punto, es decir, el intervalo a, b cuyos extremos satisfaga la condición que x0 se encuentre entre a y b. Con frecuencia se elige un intervalo a, b, de modo que el punto x0 se halla en su punto medio. En este caso, el punto x0 recibe el nombre de centro del entorno. La magnitud b menos a recibe el nombre de radio del entorno. Aquí se muestra el entorno x0 menos epsilon, x0 más epsilon, de centro x0 y radio epsilon. Este concepto se puede generalizar al concepto de vecindad o disco de radio epsilon que se ve en topología, siendo los intervalos casos particulares de este concepto. Así como podemos asignar coordenadas a los puntos de una recta, también se puede introducir un sistema coordenado para un plano por medio de pares ordenados. La expresión para ordenado designa a dos números reales de los cuales uno es el primero y el otro es el segundo. El símbolo que se muestra en pantalla denota el par ordenado que consta de los números reales a y b, donde a es el primero y b el segundo. Los pares ordenados tienen muchas aplicaciones. Vimos que podemos utilizarlos para denotar intervalos abiertos. En este caso se utilizarán para representar puntos en el plano. Ahora, dos pares ordenados a, b y c, d son iguales y se escribe a, b es igual a c, d si y solo si a es igual a c y b es igual a d. Esto implica justamente que a, b es diferente de b, a si a es diferente de b. El conjunto de todos los pares ordenados de números reales se denota por R cruz R. Esto significa producto cartesiano. Ahora, se puede definir un sistema coordenado rectangular o cartesiano en el plano, considerando en él dos rectas coordenadas perpendiculares que se cortan o intersecan en el origen de ambas. A menos que se especifique lo contrario, en cada recta se elige la misma unidad de longitud. Se acostumbrará a colocar una de las rectas en la dirección horizontal con el sentido positivo a la derecha y la otra vertical con el sentido positivo hacia arriba. Las dos rectas se denominan los ejes coordenados y el punto O es el origen. La recta horizontal se suele llamar eje X y la recta vertical eje Y, lo cual se indica escribiendo una X y una Y respectivamente junto a las puntas de los ejes. Entonces, tal plano es un plano coordenado XY. En realidad puede nombrarse de cualquier forma. Entonces, los ejes coordenados dividen al plano en cuatro partes llamadas el primero, el segundo, tercero y cuarto cuadrantes y se denota de la siguiente forma. Ahora, a cada punto P en el plano XY se le puede asignar un par ordenado único A, B. El número A es la abscisa o coordenada X de P y B vendría siendo su ordenada o coordenada en Y. Se dice que P tiene las coordenadas A, B. Recíprocamente, para todo par ordenado A, B determina un punto P en el plano XY con coordenadas A y B. Ahora, para trazar un punto A, B se localiza en un plano coordenado y se representa por un pequeño círculo. Finalmente, siguiendo algunas definiciones sobre variables, se dice que la variable x está ordenada si se conoce su dominio de definición y se puede precisar para cada par de sus valores cuál de ellos es el antecedente y cuál es el consecuente. Aquí los conceptos de antecedente y consecuente no se hallan relacionados con el tiempo, indicando solo cómo están ordenados dichos valores de la variable. Por ejemplo,
La sucesión numérica x1, x2, x3 hasta xk puede considerarse como un caso particular de una variable ordenada, donde si k1 es menor que k, el valor xk1 es antecedente y el valor xk el consecuente. No importa cuál de estos sea mayor, es decir, que estos valores sigan una secuencia lógica dada por alguna relación o regla para valores de k. Cuando esto sí es importante, vale la pena definir las variables crecientes y decrecientes. Tenemos entonces que una variable es creciente si cada uno de sus valores consecuentes es mayor que cada antecedente. Por el contrario, si cada valor es menor que cada antecedente, la variable es decreciente. Y entonces las variables crecientes y decrecientes reciben el nombre de monótonas. Observaremos que una variable no es forzosamente creciente o decreciente. Por ejemplo, la variable x igual a seno de alfa no es monótona, cuando alfa crece en el segmento 0,2 pi. Crece al principio de 0 a 1 y disminuye después de 1 a menos 1, para luego crecer de nuevo de menos 1 a 0. Y bueno, finalmente, la variable x está acotada si existe una constante m mayor a 0, tal que a partir de cierto valor, todos los consecuentes satisfacen la siguiente condición, la cual es que x esté entre menos m y m, es decir, que el valor absoluto de x sea menor o igual que m. O sea, que una variable se llama acotada si existe un segmento menos m, m, tal que a partir de cierto valor de la misma, todos sus valores consecuentes pertenecen al segmento indicado. Sin embargo, no hay que pensar que la variable toma necesariamente todos los valores del segmento menos m, m. Por ejemplo, una variable que puede tomar los diferentes valores racionales del segmento menos 2,2 está acotada. Sin embargo, no toma todos los valores de este segmento, concretamente los números irracionales. A estas alturas quizás puedas preguntarte, ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué aplicaciones tiene? En los siguientes videos se procurará finalizar con estas preguntas aplicadas a los conceptos vistos en cada video, con la intención de motivar el aprendizaje de la materia en sí y para hacer conciencia de cómo estos conceptos se aplican a otras ramas. En el caso del valor absoluto y desigualdades, veremos que este será necesario para establecer una definición de límite. Para ello, primeramente, habrá que establecer de forma matemática y rigurosa el significado de cercanía o suficientemente cerca, lo cual se hace por medio de desigualdades y el valor absoluto. Asimismo, estos serán útiles para encontrar el dominio y contradominio de una función. Todas las definiciones sobre dominios y acotación de una variable se pueden adaptar al concepto de funciones. Veremos que las funciones son, a muy grandes rasgos, correspondencias entre dos variables, por lo que todos estos conceptos serán importantes para definir y trabajar con funciones. Tanto las desigualdades como el valor absoluto aparecen en ecuaciones que describen fenómenos naturales. Por ejemplo, los valores absolutos suelen aparecer mucho en ecuaciones de electricidad y magnetismo, por ejemplo en la ley de Coulomb, la cual relaciona la fuerza eléctrica con el producto de las cargas y el cuadrado de la distancia. Ya que únicamente importa la magnitud de la carga y no el signo de estas, se incluye el valor absoluto para expresar esto. Ahora, un ejemplo de una relación donde aparezcan desigualdades es el principio de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica, el cual es una limitante fundamental para conocer con certeza tanto la posición como el momento lineal de cualquier objeto en un instante dado. En ciencias e ingeniería, muchas ecuaciones son empíricas, por lo que solo pueden describir el fenómeno en un cierto intervalo de cierta variable. He ahí la importancia de estos. En todas las aplicaciones que acabo de mencionar es fundamental el concepto de variable. En general, muchos conceptos o resultados obtenidos en matemáticas o ciencias tienen su aplicación en construirse a sí mismas, por así decirlo, es decir, se utilizan dichos conceptos para poder definir u obtener nuevos resultados. De hecho, como mencioné anteriormente, en cursos más rigurosos como análisis matemático se trabaja de esta forma. Partimos de axiomas y definiciones y a partir de estas se construyen todos los resultados restantes. En el caso del cálculo, aunque no es indispensable construir los números reales desde cero, sí es importante obtener y demostrar algunas propiedades que son útiles para poder obtener resultados en las funciones y sus operaciones como las derivadas e integrales. Evidentemente, los conceptos vistos hasta ahora y los que se verán más adelante pueden definirse de forma aún más rigurosa. Hacerlo de esta forma, en la que lo hice, no necesariamente implica que sea erróneo, únicamente se omiten ciertos detalles. Se hace de esta forma para facilitar la comprensión de los conceptos y su manejo a manera de introducción al cálculo, para posteriormente poder tratarlos de forma más rigurosa y abstracta.
pero es importante recalcar que los conceptos vistos serán los mismos o implican lo mismo. A primera vista, puede parecer que todos estos conceptos no tengan relación entre sí, pero lo tendrán cuando definamos otras cosas como límites, derivadas, integrales, etc. Asimismo, existe la posibilidad de que los conceptos o resultados obtenidos no sirvan para nada, en el sentido de que no tengan alguna aplicación o se utilice para obtener nuevos resultados, por lo menos hasta el momento. Por ejemplo, quizás parezca algo inútil el haber encontrado un patrón consistente para cierto conjunto de números, digamos los números irracionales, o calcular más decimales en el número pi o e, pero puede que en algún futuro alguien descubra que dicho patrón se produce en algún fenómeno natural, lo que permitiría describirlo, por lo que la importancia y aplicación de los conceptos puede ser relativa. En el siguiente video veremos a detalle el concepto de función y algunas propiedades de las funciones. Si este video te fue de utilidad, me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote. Muchas gracias.